Acompáñenme a buscar Juan capítulo 9 y vamos a leer los primeros versículos acerca de esta gran bendición que el Señor Jesucristo, manifiesta con poder. Juan capítulo 9, y dice la Escritura en los primeros versículos, dice: pasando Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. Es importante identificar aquí, un hombre ciego de nacimiento. Es decir, era un hombre que estaba mendigando, que fácilmente se podía reconocer que era ciego, y por su historia se sabía que era ciego de nacimiento. Y preguntándole sus discípulos, le dijeron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciese ciego? Y Jesús les dijo: ni este pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifestasen en él. Es menester que yo obre las obras de aquel que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede obrar. Entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y si usted recuerda lo que la Escritura dice en Lucas capítulo 4, versículo 18, donde el Señor Jesucristo habla de sí mismo y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Dice: por cuanto me ha ungido el Señor para predicar el evangelio a los pobres, me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, para predicar a los cautivos libertad y a los ciegos vista, para poner en libertad a los oprimidos, para predicar el año aceptable del Señor. Y es muy importante que, más allá de todo lo que podríamos compartir y hablar acerca de la curación de este ciego, porque recuerda que si usted sigue leyendo a través de la Escritura, bien, vamos a verlo y luego regresamos al punto de la pregunta que le hacen los discípulos, pero solo vamos a identificar cómo es que este hombre recibe sanidad. Dice en el versículo 6, dice: y habiendo dicho esto, el Señor Jesús escupió en tierra e hizo lodo de la saliva y untó con el lodo sobre los ojos del ciego. Y le dijo al ciego: ve, lávate en el estanque de Siloé, que interpretado es enviado. Y este hombre, el ciego, se fue y se lavó y regresó sanado, es decir, regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Podemos ver que el Señor Jesucristo tuvo una acción no muy ortodoxa para sanar a este ciego. Es decir, no puso sus manos en él, no habló una palabra sobre él, pero él escupió, hizo lodo y lo untó en sus ojos, y después le dijo a este hombre: ve y lávate en el estanque de Siloé. Ahora es importante entender algo. ¿Dónde actuó la fe de este hombre? ¿Dónde actuó la fe del hombre que estaba ciego? Bien, cuando este hombre escuchó la voz de Jesús, cuando este hombre fue y se lavó, dice la Escritura que regresó viendo. ¿Cuándo sucedió que él pudo manifestar el poder de Dios para ver? No fue cuando permitió que Jesús pusiera lodo en sus ojos.
no fue cuando él iba camino a Siloé, pero cuando completó, cuando la palabra que Jesús le dio se completó en la vida, en el ejercicio de la fe de este hombre. No sé si usted recuerde cuando el Señor Jesucristo sana a 10 leprosos. Es algo muy similar porque Jesús les dice, vayan al sacerdote a presentarse. Pero las diferencias son muy claras porque cuando el Señor Jesús hablaba de que un leproso, de que los leprosos fueran a presentarse al sacerdote, era haciendo un contraste o haciendo un recordatorio acerca de la ley. Y la ley decía que cuando alguien tenía lepra y era sanado, había que irse a presentar con el sacerdote. Entonces, cuando Jesús les dice, ve y preséntate con el sacerdote, es porque había causado que los leprosos fueran sanados. Tan es así que de inmediato uno se dio cuenta que fue sanado y regresó y dio gloria a Jesús. Y ya sabemos la historia donde este que dio gloria era extranjero, era samaritano, los otros eran judíos y los otros no regresaron a dar gloria a Jesús, pero este hombre samaritano que fue sanado de lepra vino y se postró al Señor Jesucristo y le dio gloria. Pero en el caso de este hombre ciego, no nos describe, al menos aquí la Escritura, que este hombre haya pedido ser sanado. No todos los que padecen una enfermedad tienen el deseo en sus corazones de ser sanados. Lamentablemente así es. No todos los que sufren en esta vida desean ser liberados de ese sufrimiento. La carne tiene como deseo sufrir. Por eso nosotros no debemos de seguir los deseos de nuestra carne. Porque el corazón es incierto cuando es dirigido por los sentidos. Pero no todos aquellos que están enfermos, no todos aquellos que están en sufrimiento, no todos aquellos que están pasando gran adversidad y están pasando calamidad, quieren ser liberados. Hay quienes han vivido por tanto tiempo en diferentes situaciones que no se hacen a la idea, no tienen el ánimo en sus corazones para vivir de otra manera. Y no me malinterprete, seguramente hay gente que está ciega y quiere ser sanada. Seguramente hay personas que están en silla de ruedas por muchos años y quieren ser sanados. Pero por la experiencia y por la gran falta, por la escasez abundante de la palabra de Dios y de la vida, de la manifestación del poder de Dios y de la vida misma de Jesús alumbrando en este mundo, muchos se han hecho a la idea de que esa es su manera de vivir y que para eso fueron llamados a vivir. Y seguramente muchos que están enfermos, cuando se les habla de la oportunidad de ser sanados, muchos no lo consideran. Pero aquí vemos a un hombre que al menos aquí en la escritura en Juan no describe que él pidió ser sanado, pero donde Jesús pone lodo en sus ojos y le dice, ve. Y cuando este hombre escucha la voz de Jesús y la pone en acción hasta ir y lavarse en el estanque, él pudo haber ido en incredulidad a la casa del primer vecino a quitarse el lodo de sus ojos, pero no hubiera causado ningún efecto. Pero este hombre fue exactamente como Jesús le dijo y tuvo que caminar una distancia importante para llegar a Siloé a lavarse. Y cuando este hombre completó de acuerdo a la escritura lo que Jesús le mandó hacer, este hombre fue sanado. Ahora, vamos a regresar al punto donde la escritura dice que los discípulos le preguntan a Jesús, Rabí, ¿quién pecó para que este hombre esté así, ciego de nacimiento? Ahora,
Yo no sé si esta fue una conjetura que los discípulos querían entender y conocer porque este ciego era muy especial en particular, o porque manifestaba ciertas condiciones. Pero el hecho es de que Jesús en sabiduría y en poder manifiesta una gloria extraordinaria en estos versículos, porque cuando los discípulos le preguntan ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús les dice, ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y no debemos malinterpretar. Es muy importante entender esto, porque el pueblo de Israel estaba sufriendo calamidades y grandes enfermedades, gente endemoniada, estaban siendo oprimidos por los romanos por causa de no estar sujetos de una manera correcta, adecuada a la ley de Moisés. Recuerde que antes de que el Señor Jesucristo apareciera en escena en el pueblo de Israel, hubo alrededor de 400 años de silencio, es decir, de que no se manifestó ningún profeta del antiguo pacto, en donde no se manifestaban ni sacrificios ni ofrendas a los sacrificios por el pecado de las personas, no se ofrecía sacrificios para cubrirse con la sangre y que sus pecados fueran pasados por alto. Antes bien, hubo 400 años de silencio, y entonces cuando el Señor Jesucristo inicia su ministerio, los fariseos habían causado una manipulación de la ley para hacerse habían acomodado la ley para estar, valga la redundancia, cómodos, o para hacerse creer, engañándose a sí mismos y para hacer creer a los demás que ellos estaban cumpliendo la ley. La habían acomodado. Nacen los fariseos, nacen los saduceos, nacen las sinagogas, porque no había templo ya. El templo había sido destruido, y entonces el pecado abundaba en Israel. Tan es así que los mismos fariseos hablaban de que las personas que se acercaban con Jesús, los publicanos y los pecadores. En la época de Moisés y en las subsecuentes generaciones que le siguieron, no había estas distinciones. Había familias, había un protocolo, pero todo esto se perdió y el pecado abundaba en Israel por causa de que no había límites en el pueblo, por causa de que la ley no estaba causando efecto en la vida de las personas, porque habían manipulado la ley, habían hecho de la ley tal para no sentirse juzgados por ella. Y aunque los fariseos hablaban de las personas que eran pecadores, pero no estaban viviendo de acuerdo a la ley, ni estaban ejerciendo la ley como Dios se la dio a Moisés en aquel tiempo. Así es que el pecado abundaba. Y recuerde que la Escritura dice en Romanos 3:23 que todo aquel que nace en este mundo nace destituido de la gloria de Dios. Todo nacido de mujer nace separado de Dios, nace en pecado. El mismo salmista dice, en pecado me concibió mi madre. Así es que todos los hombres son pecadores. Todos están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, este hombre, si era ciego de nacimiento, no pudo haber pecado porque no había nacido y nació ciego. Y aunque puede haber muchas enfermedades o maldiciones generacionales y no sabemos la realidad de por qué este hombre nació así ciego, pero la verdad es que la maldición estaba sobre el pueblo. Pero el Señor Jesucristo no responde
Porque Él no vino a juzgar el pecado. Él vino a lavarnos, a limpiarnos, a salvarnos. Él no vino a juzgar el pecado, ni a ver las cosas como los hombres la ven. ¿Por qué los discípulos hicieron estas preguntas? Porque eran preguntas naturales, humanas, eran preguntas que solo podían venir en la ocurrencia de ver las cosas con los ojos naturales. Y muchos creyentes hoy en día ven las cosas así, preocupándose por quién peca y quién no peca, o cómo peca uno o cómo peca el otro, o si yo ya pequé o no pequé y por eso hay condenación y hay culpa. Y muchos consideran que lo que les está pasando en su vida es por causa de lo que ellos han hecho. Pero esto no tiene nada que ver. Lo natural, la realidad de las cosas en este mundo no necesariamente son la verdad. Y no estoy hablando de que tú seas perfecto, porque ninguno somos perfectos. Pero lo que sí estoy diciendo es que el Señor Jesucristo no vino a juzgar el pecado de los hombres, sino vino a salvarnos del pecado. El juicio vino sobre Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, era importante, era necesario que manifestara Jesús su poder, su gloria, su compasión y su misericordia sobre aquellos que tenían fe. Porque era necesario que el poder de Dios se manifestara para que conocieran las personas que Jesús había venido del Padre y que el Padre le soportaba, le sostenía, le había enviado, y que Jesús hacía lo que el Padre le había mandado hacer, y que Jesús se movía en el poder del Espíritu Santo. Dice Jesús: ni este pecó ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. Es decir, lo importante no era saber cuál era la razón de su ceguera, pero también es importante entender que no debemos malinterpretar la Escritura, porque la Biblia nunca nos dice que Dios manda calamidad o que Dios manda situaciones para que tú y yo perseveremos y aprendamos de ella y crezcamos a través del dolor y del sufrimiento. Este es un grave error, porque Jesucristo, si su propósito es por causa del amor de Dios que se manifestó en carne y vino a salvarnos, la prueba, la calamidad, el dolor, la tentación no tienen nada que ver con el deseo y el corazón de Dios y con la obra de Dios a través de Jesús para los hombres aquí en la tierra. Si hay tentación, si hay prueba, si hay situaciones adversas, son por causas de este mundo en caos, por causa del mismo enemigo de nuestras almas, Satanás, el diablo, o por causa de nosotros mismos que cedemos a los deseos de los ojos y a la vanidad de esta vida. Pero solo toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto del Padre de las luces. Así es que la naturaleza de Dios es bondad, la naturaleza de Dios es benignidad, es amor, es salvación. Así es que tampoco debemos malinterpretar las palabras de Jesús, que tienen que ver con que no pecó ni sus padres, ni él, en razón de por qué está ciego. Jesús no está eludiendo o diciendo que esos padres no han pecado, o que sus padres eran sin pecado, o que este muchacho era sin pecado. De ninguna manera. Jesús simplemente está haciendo alusión a la enfermedad que este hombre tenía, porque era evidente. No era por causa de una acción, era por causa de una identidad. La identidad de este hombre tenía que ver con
de quién era hijo. Recuerda que la Escritura dice en Colosenses, en Romanos, en Efesios, que nosotros por naturaleza éramos hijos de ira, éramos hijos del diablo, éramos hijos de desobediencia, de maldición. Así es que por causa de la identidad, de acuerdo a lo que tú eres, es de acuerdo a lo que te fue concedido. Y si tú eres del diablo, pues los deseos del diablo vas a querer hacer, y la maldición que tiene que ver con estar separado de Dios es lo que te corresponde vivir. Ahora, yo sé que hay muchos que separados de Cristo, sin conocer a Dios, no en toda su vida viven fracasos y viven frustraciones y enfermedades. Yo sé que hay mucha gente saludable, mucha gente que es próspera, separados de Dios. Pero todos ellos, si no vienen al conocimiento de Jesús, si no vienen al conocimiento de la verdad, a través de la obra terminada, completa y perfecta de Jesús, esos tiempos de aparente gloria van a ser efímeros, se van a desvanecer en sus manos, porque no van a durar, porque no van a perdurar y no tienen valor para una vida eterna con Cristo, para lo que todo hombre fue llamado. Por eso Dios, por su gran amor que nos amó, envió a su Hijo para pagar por el perdón de todos. Recuerde que el cielo no va a estar lleno de gente buena y el infierno de gente mala. El cielo va a estar lleno de gente que recibió el perdón por la fe, que aceptó el perdón de Cristo en la cruz del Calvario. Y el infierno va a estar lleno de todos aquellos que no crean en Jesús, que rechacen a Jesús. Así es que el Señor Jesucristo hace una declaración muy importante. No se trata de sus acciones pecaminosas, porque recuerde que el hombre pecador no es pecador por causa de sus acciones. Es pecador por causa de su naturaleza pecadora, separada de Dios, que heredamos de Adán. Todos los hombres heredan esto. Así es que no necesariamente las cosas que las personas viven y sufren son por causa de sus acciones, aunque todas las acciones tienen consecuencias. Pero antes bien es más poderoso que las acciones la identidad de las personas. Y cuando las personas no conocen a Dios, por naturaleza son hijos de ira. Así es que su identidad como hijos de ira les otorga o les provee lo que el príncipe de este mundo vino a dar y a proveer: a hurtar, a matar y a destruir. Pero todo aquel que recibe a Jesús y que cree en Jesús, todo aquel que cree en la obra terminada de Jesús en el Calvario y abraza la abundancia de su gracia y recibe el regalo gratuito de la justicia de Jesús, cambia su identidad. Así como este ciego cambió su identidad de estar ciego y ser un mendigo a ser un hombre que ahora veía, un hombre libre. Así tú y yo en Cristo Jesús fuimos transformados en un abrir y cerrar de ojos por el poder de Dios, y somos ahora criaturas nuevas con una nueva identidad, para apropiarnos por la fe de todo lo que nos ha sido concedido de acuerdo a la identidad que ahora tenemos en Cristo Jesús. Podemos decir que fuimos llamados, aceptados para vivir en victoria, para vivir en éxito, para ser una bendición para muchos, para vivir para Jesús. Y cuando el Señor Jesucristo dice aquí, Jesús responde: sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Dios te llamó a ti y a mí para que sus obras se manifiesten a través de nosotros. Y después dice Jesús:
yo soy la luz del mundo. Y ahora tú y yo en Cristo somos la luz del mundo. Y después el Señor Jesucristo dice, nosotros debemos hacer las obras del que me envió mientras es de día. Es decir, mientras tenemos la oportunidad, tenemos que hacer las obras que Dios preparó de antemano para que hiciéramos, como lo dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Así es que más allá de identificar cuáles fueron las razones por las que este hombre nació ciego, aunque todos habían nacido pecadores y la maldición era parte de sus vidas, ahora Cristo aparece para traer una bendición, un evento extraordinario que trajo vida, trajo vista a un hombre que había sido ciego desde su nacimiento. Bueno, hubo una obra gloriosa y manifiesta en nuestras vidas, cambiando nuestra identidad a nuevas criaturas en Cristo. Es importante que tú y yo sigamos el proceso, aprendiendo de la palabra, meditando en ella todos los días, de día y de noche, para que seamos renovados en nuestra mente, transformados en toda nuestra manera de pensar, en nuestra manera de vivir, y que la personalidad y que la misma vida de Jesús se manifieste en nuestras vidas. Debemos quitar de nuestra mente todo pensamiento que nos lleve a decir ¿por qué está pasando esto? ¿Y por qué está pasando el otro? Enfoca tu corazón y tu vida en Cristo. Aprende a ser agradecido y a darle gracias, no importando la condición en la que estés viviendo, pero permite que el gozo te sostenga, te fortalezca, para que no dejes de renovar tu mente, para que tu vida sea transformada y que lo que no has alcanzado ahorita, el día de mañana lo puedas alcanzar, lo puedas disfrutar, lo puedas experimentar, lo puedas vivir y lo puedas transmitir a muchos en el nombre de Jesús. Gracias, maravilloso Jesús, precioso Señor. Tu gloria llena este lugar, tu canción mi corazón, mi vida te ofrezco a ti, un sacrificio de amor. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, mereces la gloria. Solo tú, Jesús, solo tú eres santo, solo tú eres digno, mereces la gloria. Solo tú, Jesús. Señor, gracias te damos en esta noche por tu amor, tu bondad, porque solo tú eres digno. Gracias, Padre, por tu amor con que nos has amado, por tu Hijo amado Jesús y tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, Señor Jesús, por la abundancia de tu gracia y el regalo de tu justicia, por tu promesa, Señor. Gracias por estar con nosotros, por amarnos y nunca dejar de hacerlo. Gracias, Señor, por tu obra terminada, completa y perfecta, por la cual podemos decir que somos totalmente perdonados, perfectamente justificados, altamente favorecidos, profundamente amados y grandemente bendecidos. Gracias, Señor, porque creemos que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Espíritu Santo, sabemos que hemos sido llamados a tener comunión contigo y tú nos anhelas celosamente. Guíanos, enséñanos en tu verdad, en la palabra,
Gracias, Espíritu Santo. La gloria, el honor y la alabanza sean dadas al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en el nombre maravilloso y precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén.